La Cámara de Diputados, en sesión especial celebrada la tarde del martes 27 de septiembre, analizó el estado actual de los planes de inversiones de Codelco, entre ellos los de explotación del litio, los de reducción de costos de la estatal, así como de la política de Estado que deberá respaldar las acciones de la cuprífera en el corto y mediano plazo. Esta sesión tiene por objeto analizar el estado actual de los planes de inversiones de Codelco, entre ellos los planes existentes sobre la explotación de litio y la reducción de costos de la estatal, así como la política del Estado que debiera respaldar las acciones de la cuprífera en el corto y mediano plazo. Han sido invitados la ministra de Minería, el ministro de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, el presidente ejecutivo de Codelco y el presidente del directorio de Codelco. Se ha excusado el señor ministro y el subsecretario de Hacienda. En el tiempo previo intervendrá la diputada señora Daniela Chiccardini hasta por 7,5 minutos y luego el diputado señor Marcos Espinosa por el mismo tiempo. Antes de ofrecer la palabra, quisiera saludar al cuarto medio del Colegio Santa Úrsula. Le ruego que me excusen, tengo una confusión con las tarjetas. Un colegio cuarto medio Santa Úrsula invitados por el diputado Brown y el colegio Santa Úrsula que son acompañados por las profesores Magdalena Urrejola, Carolina Pesa, Javiera Montaner y Josefina Green, invitada por el diputado Isa Cort. Veo que Santa Úrsula es una muy representativa. Presidente. ¿También hay Santa Úrsula allá en...? Sí, no. Presidente, solo plantear que esta es una importante sesión, pero para que la gente sepa que muchas comisiones están funcionando y muchos de nosotros vamos a tener que retirarnos para poder asistir a las comisiones, presidente. Muy bien. Muy bien. Le ofrezco la palabra a la diputada señorita Daniela Chiccardini. Muchas gracias, señor presidente. Codelco Chile enfrenta una de las crisis más importantes de su historia, crisis que amenaza incluso la propia continuidad de la principal empresa de nuestro país. En efecto, la fuerte caída de los precios internacionales del cobre, la baja capitalización que alcanza solo un 10% de sus utilidades, mientras su competencia alcanzó una reinversión de un 39%. El endeudamiento obligatorio al que ha debido recurrir para pagar las inversiones en desarrollos y proyectos estructurales, pasando su deuda de casi 4.000 millones de dólares para el 2004 a aproximadamente 14.000 millones de dólares para el año 2016. El alza en los costos que han afectado al conjunto de la industria por múltiples factores internos y externos configura un escenario, yo diría, una tormenta perfecta, que obviamente no podemos obviar. Y en ese sentido, señor presidente, a la situación ya descrita se suma la ley reservada del cobre. Codelco debe financiar a las Fuerzas Armadas, fruto de esta normativa para el periodo 1976 al año 2016, el total de aporte al fisco fue de 24.000 millones de dólares. Estamos hablando que uno de 4 pesos que Codelco ha aportado al fisco han tenido como uso o destino el financiamiento de la defensa de la nación. Aún más, este porcentaje ha ido acrecentándose en los últimos años y desde el año 2010, los aportes de las Fuerzas Armadas han copado en promedio la mitad de todos los aportes que la empresa entrega al Estado. Y para este año se proyecta que nada menos que el 95% de ese dinero se destine al gasto militar. En estas condiciones uno se pregunta cuál es el sentido de mantener este sistema de financiamiento secreto y millonario para las Fuerzas Armadas, aún más si consideramos el escandaloso fraude que se ha cometido con dichos fondos y que actualmente se investigan en esta sede legislativa. Solo una conclusión es posible.
el actual mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas previsto en la Ley 13.196 debe ser reemplazado por otro que establezca un presupuesto plurianual y un fondo de contingencia estratégica, tal y como propone el proyecto de ley que ya fue aprobado por esta Cámara el año 2012 y que desde dicha fecha acumula polvo en la Comisión de Defensa del Senado. Pero esto no es todo. A la fecha, señor presidente, gracias a los retornos extraordinarios que beneficiaron al país durante los años de altos precios del cobre y subproductos que produce Codelco Chile, existen fondos excedentes acumulados del orden de 5.000 millones de dólares, los cuales se mantienen emposados en un fondo constituido exclusivamente por instrumentos internacionales. La medida que pareciera obedecer a una prudencia lógica se torna inexplicable si, en primer término, consideramos que la rentabilidad en promedio de dichos fondos ha rentado un bajísimo 2,3% anualmente. Por el contrario, señor presidente, Codelco, quien es el proveedor de dichos fondos, debe recurrir al mercado internacional para levantar los fondos necesarios para sus proyectos de inversión a una tasa que es de a lo menos un 4%. A grandes males, grandes soluciones, y por ello promovemos en este proyecto de acuerdo que estamos también tratando de replantearlo porque lo entregamos en su oportunidad y queremos volver a ponerlo en discusión, que habla de la derogación de la ley reservada del cobre y que de esta manera también se consideren medidas necesarias de tal manera que se permita que dichos excedentes sean reinvertidos en Codelco. La propuesta implica poner estos dineros a trabajar en los nuevos proyectos estructurales de Codelco, quien como contrapartida a la entrega de estos fondos garantizará la misma rentabilidad que hoy nos entrega el mercado. Con esta simple medida, señor presidente, y por su intermedio también al presidente del directorio y presidente ejecutivo y también a la ministra, se generaría un ahorro por la estatal del orden de 85 millones de dólares anuales y además se garantizaría el financiamiento con los más altos estándares económicos, sociales y ambientales de los vitales proyectos estructurales que Codelco. Y por último, si ustedes me permiten, como diputada de la región de Atacama, yo quisiera agregar que mediante estas medidas, además de despejar esa incertidumbre respecto al futuro global de Codelco, a lo que se refiere el director ejecutivo, yo confío y espero y demando que este proyecto de capitalización comience a despejar también la incertidumbre y las inquietudes y miedo que hoy existe en miles de trabajadores mineros y familias respecto a la continuidad de la división El Salvador, de la cual depende de sustento y el futuro y bienestar de sus hijos e hijas. Y de todo lo señalado depende también en gran medida no solo el futuro de la propia empresa y su aporte a nuestro país, sino también el sustento, la dignidad y el derecho al trabajo de miles de familias y trabajadores mineros a lo largo de nuestro país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Chicardini. A continuación, y también en el tiempo previo, le damos la palabra al honorable diputado Marcos Espinosa. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Minería, al presidente ejecutivo de Codelco, al presidente del directorio de Codelco y también a los trabajadores y trabajadoras dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre que hoy nos acompañan a una sesión que es particularmente importante, no solamente para los trabajadores de Codelco, sino que también para todo el país. El martes 23 de agosto del año en curso, el Ministerio de Minería, liderado por su ministra, la señora Aurora Williams, organizó en Santiago el seminario El aporte de la minería al desarrollo de Chile. Al evento fueron invitados distintos actores del rubro minero, particularmente don Nelson Pizarro, el actual presidente ejecutivo de Codelco. En dicho encuentro, el propio Nelson Pizarro pronunció elocuentes palabras sobre la crisis que afronta la cuprífera estatal, señalando que superar el presente periodo de escasez no solo
se puede hacer mediante reducción de costos y que no hay recursos en Codelco para hacer frente a la fuerte caída del precio del cobre en los mercados, lo que le ha significado pérdidas por 151 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Con valores superiores a $4 la libra el año 2010, conocido como el superciclo del cobre, con la caída mundial en el precio del cobre que alcanzó los $2,17 la libra de acuerdo a la Bolsa de Metales de Londres, se ha reducido en más de un 50% los ingresos de las mineras en nuestro país, al punto que la tributación de la industria privada cayó en un 97% según la Dirección de Presupuesto, lo que está afinando los últimos detalles del proyecto de presupuesto del sector público 2017 y que ya ha iniciado conversaciones para establecer el reajuste de las remuneraciones del sector público. Una señal de lo complejo que es el escenario para la minera es el sorpresivo anuncio de colocación de un bono a 10 años por 10 millones de unidades de fomento, equivalente a 387 millones de dólares en el mercado local, al parecer con el objetivo de refinanciar pasivos y financiar el plan de inversiones de la minera, operación que estará a cargo del Banco Santander. Ello sumado a la capitalización de utilidades de la empresa, aprobado el año pasado por un monto de 225 millones de dólares. No obstante lo dicho, y que entendemos es una medida quizá desesperada para recuperar algo de liquidez para la estatal, nos preocupa enormemente el futuro de la empresa, de todos los chilenos, y particularmente lo referido a los dichos del presidente ejecutivo, quien ha indicado que la directiva incluso considera el cierre de faenas en el norte del país. Igualmente preocupante es la situación en que se encuentran los trabajadores de Codelco, que superan las 19.000 personas, hombres y mujeres, puesto que existe una gran incertidumbre laboral, tanto respecto del proceso de negociación colectiva que deberá llevarse a cabo durante el año 2017, como también, algo no menor y tan importante, como es la estabilidad y sustentabilidad de sus empleos. Igualmente, preocupante es la situación que ocurre con los trabajadores de empresas contratistas y subcontratistas, los que bordean las 37.000 personas, quienes ven cancelados proyectos, reducción de contratos, cierre de faenas debido a la crisis que arrastra la compañía. Con todos estos antecedentes es fundamental que tanto Codelco como las carteras de Hacienda y Minería puedan informar en detalle a esta Cámara de Diputados sobre la situación actual de la empresa, del estado de sus planes de inversión, los costos que están asumiendo hoy en día y los efectos que ello traerá consigo. Además, es preciso conocer el rumbo que adoptará la presidencia ejecutiva respecto de los proyectos a priorizar y de otras alternativas financieras que se tienen a la vista para culminar los proyectos de inversión en ejecución. Dentro de estas operaciones se encuentra el mayor plan de inversiones que Codelco ha tenido en su historia, y eso es digno reconocerlo y ponerlo en valor, que en conjunto representan más de 23.000 millones de dólares. Los proyectos obviamente no los vamos a mencionar porque son de conocimiento y dominio público. Y por último, sería interesante también conocer los detalles de la eventual puesta en marcha de planes de inversión relacionados con la explotación de litio en el Salar de Maricunga, ubicado al noreste de Copiapó, en asociación con empresas privadas que aportarían el capital a cambio de la concesión de pertenencias que mantiene la estatal en dicha reserva, o al menos que se informe sobre los estudios que se han realizado para verificar la factibilidad de implementación del mencionado proyecto. Recordemos que el litio se ha transformado en una fuente fundamental de energía a nivel mundial y que nuestro país mantiene las mayores reservas del recurso junto con Bolivia y Argentina. Por tanto, debe existir una política clara de su explotación con miras a obtener mayores réditos en un futuro próximo. Y nosotros tenemos la más absoluta convicción de que al ser el litio un mineral no concesible,
Es responsabilidad del Estado de Chile hacerse cargo de su explotación, su administración y comercialización. ¿Y quién mejor que la Corporación del Cobre para asumir dicho desafío? Esto ya está consignado dentro de las conclusiones de la Comisión Asesora Presidencial en materia de litio. Por eso, señor presidente, queremos que las principales autoridades de la principal empresa estatal del país, de cara a la ciudadanía, nos entreguen esta información. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa. Ahora bien, entrando al debate respecto a esta sesión especial, le damos la palabra al diputado del Partido por la Democracia, don Miguel Ángel Alvarado. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los trabajadores de las distintas federaciones del cobre, a la señora ministra Aurora Williams, al señor Nelson Pizarro y a la plana directiva de Codelco. Cuando una empresa emblemática en Chile pasa por situaciones de este estilo, tenemos que mirar al pasado también. ¿Cuáles han sido los factores que han influido para que estemos discutiendo estas situaciones? Y también llamar a la responsabilidad, porque industrias de características similares en el mundo tienen fondos de inversión de capitalización que sobrepasan 40, 50, 30%. Pero, señor presidente, el promedio de inversión de nuestra estatal no alcanzó más allá de un 6% en los últimos 25 años. Eso explica por sí solo muchas cosas, la fatiga de materiales y también la ley que en algunos minerales que van cayendo. Y si a eso agregamos que en los momentos de buenos vientos tampoco se insistió en la capitalización del mineral, y en tiempos actuales, con la caída del precio del cobre, las condiciones evidentemente no son las mejores. Pero Chile no puede dejar ausente ni dejar de lado su mayor empresa minera. Tiene experiencia durante siglos que ha acumulado, que es una de las primeras en el mundo, si no la primera, podríamos decir. Ahora, en situaciones de crisis, en cualquier empresa, de la más mínima hasta la más grande, viene la tentación muchas veces de disminuir la fuerza laboral, despedir trabajadores. Pero quizás ese sería el peor camino que pudiéramos tomar en Chile. No es fácil, por lo tanto, crear capacidad de alto nivel como tiene Codelco. ¿Qué debemos plantear en esto entonces, como legislativo? Apoyar las iniciativas. Evidentemente que hay que hacer una discusión a fondo de la ley reservada del cobre, pero eso no es todo. Tenemos que tener fondos estratégicos para capitalizar la empresa y a largo plazo. No podemos plantear modelos de trabajo que nos lleven 3, 5 o... Tiene que ser a largo plazo, más de 10 años quizás. Y evitar esos periodos tan buenos que tenemos, que probablemente no sabemos. Algunos economistas dicen que luego esto va a mejorar, pero quizás no se alcance esos periodos que tuvimos de superciclo. Y cuando en esos periodos de superciclo tampoco nos fuimos capaces de construir la capacidad suficiente para refinar todo el cobre que se produce. Si Chile no cuenta con esa capacidad suficiente para refundir y refinar, significa que la exportación de cobre será cada vez mayor de concentrado, en vez de refinado, que tiene un 99,9% de pureza. Codelco había planteado ya esto en años anteriores, pero como esta, perdone la expresión, presidente, como esta vaca pensaron muchos que era eterna, hemos fallado en esos ámbitos. Y eso es lo que tenemos que apoyar a la dirección de Codelco, a su presidente general, que ha sido, en un lenguaje bastante categórico, definir la situación actual del cobre. La situación actual pasa por mantener a sus trabajadores, por capitalizar, por dar apoyo en ciencia y tecnología, porque estos años que son malos, en 5 años probablemente mejoremos la industria. Y 2 palabras para dejarle a mi camarada Letelier, que veo que está ansioso, sobre el litio. Chile también tiene que aprender de las enseñanzas históricas, atávicas que tenemos en estos ámbitos de minerales en Chile. Desde que la patria se independizó,
cuando estamos a punto de dar el salto, pero no somos capaces en esto. En el litio quizás no va a ser la solución total, porque no alcanza para eso. Pero sí tenemos 54% aproximadamente de los salarios. Efectivamente, con Bolivia y Argentina en estos momentos está abriendo con su nuevo presidente fondos extranjeros también. Entonces no podemos quedarnos al margen de grandes empresas como es Tesla, como es Volt en la Chevrolet. Yo creo que más que argumentar, hay que apoyar a la gente de experiencia, como don Nelson Pizarro. Creemos que está en buenas manos. Creemos que el gobierno de Chile tiene que invertir y capitalizar, quizás lo que no hicimos anteriormente, vamos a tener que hacerlo en su momento, y efectivamente aumentar la refinación de nuestro cobre. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Miguel Ángel Alvarado. En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente tiene la palabra el diputado Isa Cort. Diputado Cort, tiene la palabra. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar en primer lugar a la señora ministra de Minería, señora Aurora Williams, así como también a los máximos ejecutivos de la acuífera estatal, don Óscar Landerreche y don Nelson Pizarro. Hemos sido convocados, presidente, para analizar tres situaciones que envuelven o relacionan a Codelco. La primera de ellas es saber sobre la posible explotación de litio, la segunda, la reducción de costos de la empresa estatal, y en tercer lugar, una mirada de futuro, saber cómo va a ser la política de Estado que debieran responder a las acciones de la acuífera en el corto y mediano plazo. Son tres temas trascendentales, presidente, y por su intermedio se lo planteo a nuestros invitados, porque son temas que dicen acciones del presente, pero con resultados del futuro. Y en ese sentido, mi primera reflexión a esta sala es plantear que efectivamente tenemos un rol preponderante para el futuro de Chile. No es un problema de mañana, es una solución que puede encontrarse mañana, pero el problema lo tenemos hoy y la solución creo que debemos enfrentarla y tenerla hoy. Y es una solución que, tal como tiene el carácter de esta empresa de Estado, también hago un llamado a que sea una solución de Estado. Dialoguemos, conversemos, definamos una política de Estado con respecto a Codelco y estas tres aristas. Sobre el litio. El año pasado la Presidenta de la República convocó una comisión especial sobre el litio. Lamentablemente, presidente, no hemos conocido el detalle del resultado de esa comisión. No hemos podido estudiarlos. Se presentó la política pública en la moneda y después hubo el compromiso que pasarían por las cámaras tanto del Senado como de nuestra Cámara y por las comisiones de nuestra Cámara como del Senado, pero hasta el momento no se ha traducido en nada de eso. Entonces, mi primera pregunta, por su intermedio a la ministra, ¿en qué está el informe? ¿Va a ser un informe, con todo respeto se lo pregunto, para quedar guardado en un cajón, para que se haga cargo el gobierno siguiente? Yo creo que no es lo que corresponde. Creo yo, ministra, que esta comisión, ese informe debe socializarse con los que hacemos políticas públicas, con el Poder Ejecutivo, con los propietarios del Salar de Maricumba, pero también con este Congreso Nacional, que representamos a la soberanía de Chile. ¿Qué va a pasar o qué respuesta le damos, ministra, a los miembros de esa comisión? Hay muchos miembros técnicos que ni siquiera entienden de verdad cómo funciona la política. Entonces, hay que entregar una respuesta a este Congreso, a esos miembros, y finalmente hay que entregar y definir una postura para el país. ¿Vamos a crear una empresa del Estado que se dedique exclusivamente a la explotación del litio? ¿Vamos a definir una empresa que desarrolle la tecnología sobre el litio? ¿Vamos a ser, Chile, los principales actores, protagonistas a nivel internacional del Energy Storage? Si tenemos la mayor reserva de litio del mundo, creo yo que estamos a la altura de ir a la vanguardia del almacenaje de energía, por ejemplo.
Y para eso tenemos que ser capaces de poder mejorar nuestra situación. Con respecto a la situación actual de Codelco, presidente, estamos efectivamente en una encrucijada. Estamos enfrentando una realidad muy compleja. Los precios más bajos, los costos más altos. Compartimos esa situación. Nuevamente creo que es un tema que puede resolverse a nivel de Estado. Y cuando planteo esa situación, presidente, y se lo digo también ahora por su mismo intermedio, a los máximos ejecutivos de Codelco, y lo hemos conversado largamente, en público y en privado, en sesiones, en la comisión, lo hemos conversado con los dos ejecutivos que están acá, en la misma cuprífera de la Casa Matriz en Huérfano, y lo hemos conversado también, en mi caso, en Rancagua, en la división del Teniente. Pero ¿qué respuesta le planteamos nosotros, por ejemplo, cuando vemos en los gráficos que la división del Teniente, en particular, es hoy día prácticamente el sostén financiero de Codelco? Sé que tiene una mejor ley que el resto y es un tema más fortuito, pero también es un tema de centro de costos. ¿Cómo somos más eficientes y eficaces? Pero ojo, nunca perdiendo el foco, en primer lugar, en la seguridad de los trabajadores. A usted, presidente, le consta, como miembro de la Comisión de Minería, que lamentablemente he tenido que llegar a la Comisión de Minería para que sepamos los detalles de la muerte de trabajadores. Estoy dispuesto a dar toda la votación afirmativa para reducir los costos, pero nunca transando en la seguridad de los trabajadores. Y en ese sentido, creo yo, presidente, don Óscar Landerreche, don Nelson Pizarro y la ministra Williams tienen muy claro que es un tema en el cual se debe avanzar. Y pasando al tercer punto, sobre las políticas públicas que vamos a definir, le voy a plantear lo mismo que le dije al señor Nelson Pizarro en la comisión. Lamentablemente, la ley reservada del cobre es una situación que venía antes de la gestión. Y es por eso, presidente, para ir terminando, es que busco que dicha situación se pueda resolver con una mirada más de futuro, aceptando esta situación y en paralelo que los políticos hablemos sobre esa política. Y las propuestas, yo espero y demando del plan ejecutivo de Codelco propuestas de futuro para poder resolver el tema del presente. Porque de esa forma vamos a ser responsables en definir una política pública para Codelco responsable. Queremos un Codelco que dure 100 años más, pero para eso tenemos que ser responsables en el uso de los recursos. Y tenemos que construir una política de Estado y no una política pública de un gobierno que no tenga futuro. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Isacort. Continuando con el debate y en el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado Luis Lemus. Muchas gracias, presidente. Presidente, saludar primero a los trabajadores de Codelco que están acá, dirigentes de Codelco que nos acompañan en esta sesión. Presidente, yo quisiera hacer primero una observación muy importante. Creo que la presencia del ministro de Hacienda era vital en este encuentro. Estamos conversando y opinando los que queremos una solución, y están los dolientes en este caso, pero no están los que deben buscar esa solución. Yo lamento que el ministro de Hacienda y el subsecretario hayan esquivado, digamos, esta posibilidad de conversar y dialogar en esta sesión especial. Presidente, mira, hay una frase que yo no la puedo ignorar, ¿eh? Y es una frasecita que dio a conocer nuestro presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro. Y don Nelson Pizarro, en una entrevista un poco ofuscado también, tal vez por las preguntas de los periodistas, se mandó esta frasecita diciendo que no existía un puto peso en la corporación para responder a los desafíos, me imagino, ¿cierto?, que tiene la corporación. La verdad que esa frasecita da para muchas interpretaciones. Una de esas tiene que ver, evidentemente, con el mundo de los trabajadores. Cuando vienen las negociaciones colectivas, el aumento
legítimo que tienen los trabajadores de pedir aumento de sus asignaciones, de sus sueldos. Claro, si ese fue el mensaje, puede que haya sido efectivo y no sé si oportuno, pero la frasecita dio para esa interpretación. En segundo lugar, también yo creo que fue un recado, digamos, para el Ejecutivo. Evidentemente, precisamente en la capitalización que hoy día debe discutirse en esta sesión. ¿Y qué es lo que está faltando para esta empresa tan importante? Y por último, yo quiero decir, y decirle a través suyo a don Nelson Pizarro, que la frasecita tuvo eco. Y el fin de semana, los empresarios sacaron un inserto, dando una propuesta para que pudieran ingresar fondos externos, privados, ¿no es cierto?, a la empresa en un contexto de 3.000 millones de dólares para incorporarse y cooperar en la solución del problema. Eso tuvo eco efectivo. Entonces, yo digo que a veces las frasecitas hay que cuidarlas un poco porque este tipo de cosas dan para inducción, indicaciones que a veces no nos gustan. Esta es una empresa privada y una empresa pública, y lo que tenemos que dejar claro, por el esfuerzo que han hecho los ejecutivos, los trabajadores. Los trabajadores han hecho un gran esfuerzo para que Codelco efectivamente tenga unas rentabilidades positivas, tenga, como dicen en la empresa, números azules. Eso lo han hecho. Todo el mundo está esforzándose y entendiendo, ¿no es cierto?, las medidas correctivas que tiene Codelco al interior para poder mostrar que efectivamente esta empresa es viable y es muy viable. Y así lo dicen los propios informes que ha entregado Codelco. Pero en este país se transforman las cosas. Y la verdad que hoy día el endeudamiento, que está casi en los 15.000 millones de dólares, es una cifra extremadamente fuerte para el país y para los inversionistas y para quienes dan los créditos. Esto interviene en todo el mundo, pero tenemos que decirlo y decir cuáles son las causas, porque Codelco es absolutamente viable. O sea, Codelco no es una empresa que no sea viable. De hecho, los empresarios hoy día que hacen una crítica, ¿no es cierto?, de lo que pasa hoy día con el precio del cobre, con el futuro del cobre, sin embargo, están dispuestos a poner platita. Créame que no lo hacen de buena voluntad, ¿no? Lo están haciendo por algo. Entonces, aquí, por eso que me interesaba que hubiese estado el ministro de Hacienda. Porque con el ministro de Hacienda el que hay que conversar. Está la ministra de Minería, a la cual saludo con mucho respeto y cariño. Pero tenemos que decir que esta llave la tiene el ministro de Hacienda y la ha tenido en la decisión política más importante. Hoy día lo que tenemos que hacer es capitalizar Codelco. Capitalizarlo en un plan, ¿no es cierto?, de cumplir por lo menos la ley que este mismo Parlamento aprobó. De estos casi 4.000 millones de dólares, hasta 4.000 millones de dólares. Entonces, claro, el gobierno dice, yo entregué 600 y ya cumplí. Entonces, por lo menos entreguen unos 3.000 millones, es decir, 2.400 en un plan de 3 años. Lo ha dicho el propio Codelco. Un proceso de capitalización, pero además una inyección de capital a través de la recapitalización estructural. O sea, tenemos que luchar para que esta empresa tenga, digamos, números positivos y no deudas. Entonces, claro, está también la revisión de la ley reservada del cobre, de ajustar o derogar. De ajustar o derogar. No se está diciendo estrictamente, pero se dejan las alternativas, ¿no es cierto?, para que el Ejecutivo pueda tomar y tener herramientas para poder operar. Lo otro es el uso de los recursos del fondo estratégico. O sea, si ahí hay 4.000 o 4.500, 5.000 millones de dólares que se puedan reinvertir, Codelco ha entregado una fórmula para poderlo hacer. Que en vez de colocar esas plata en el extranjero, las colocan adentro, o derechamente se pueda capitalizar
de esos fondos. Presidente, yo creo que hoy día el gobierno tiene los instrumentos para poder operar, pero tenemos que tener una disposición política, una decisión política, ¿no es cierto?, para llevar a cabo, digamos, estas tareas, cosas que no la hemos cumplido. Hoy día pasamos por un momento súper difícil, complicado, y la imagen que hay afuera es que Codelco se está cayendo a pedazos, y no es así. O sea, con el endeudamiento sí, pero tenemos que decir que toda esa deuda ha sido de alguna manera el disfraz que le ha puesto el propio Estado a sus propias deudas, pues. Si ese es el problema. Entonces, cuando una empresa no la dejan capitalizar, y ya lo decía Codelco, o sea, en el mundo los que compiten capitalizan el 38, el 39%, y nosotros no alcanzamos a capitalizar ni siquiera el 10%. Entonces, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo Codelco va a cumplir con sus planes de expansión, sus planes de desarrollo, con los desafíos que tienen? Yo creo que ha habido aquí una especie de decisión, no sé, de dejar que las cosas pasen así, para después decir, mire, en realidad esto no es viable y hay que privatizar. Presidente, yo hago un llamado, ¿no es cierto?, a que defendamos hoy día la principal empresa del Estado, que es Codelco, que es además una empresa absolutamente viable, presidente. He dicho. Gracias. Gracias, diputado Luis Lemus. En el tiempo de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, en el tiempo de la bancada de los independientes, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic. Gracias, presidente. Parece evidente que Sokimich planeaba quedarse con el litio. Uno ve las investigaciones, ve la formalización de Pablo Wagner, el subsecretario de Minería, y resulta evidente que el plan de Sokimich era quedarse con el litio. En una licitación del 2012 que terminó fracasada, porque obviamente Sokimich incumplía con las bases de licitación. Sin embargo, Pablo Wagner, interesado en que fuera Sokimich el que ganara, finalmente se la terminó dando igual. Finalmente se cayó, Pablo Wagner formalizado, otros funcionarios formalizados, pero la gran lección es que ¿cómo es posible la captura del Estado por un pequeño grupo? Por un pequeño grupo que tiene la plata, y como tiene la plata aparentemente pone las reglas. Y eso no puede estar más lejos de la democracia liberal, presidente. Eso no es democracia, eso es plutocracia. Pero en la práctica, la reflexión de fondo que tenemos que hacer es aprender de lo que ha sucedido en la historia de Chile. ¿O acaso miremos la experiencia del expresidente Balmaceda y su enfrentamiento con John Thomas North, en donde un grupo poderosísimo que tenía riqueza y que instalaba reglas del juego y que capturaba presidentes de la República? Aprendamos de esa lección, porque algo no muy distinto es lo que nos está pasando hoy día. Y por eso yo celebro que la Corfo esté hoy en un litigio con Sokimich para poder, ojalá, quitarles la concesión sobre el salar. Ojalá que eso suceda. Y creo que en esta sala, presidente, tenemos que empujar a que el gobierno no se saque del lugar, no se cambie del lugar que ya tomó, que ya fijó, y que el litio tiene un rol estratégico. Yo no soy de los que creen en el Estado empresario. No soy de los que cree que tengamos que volver a la Corfo de 1938 con Pedro Aguirre Cerda. No creo en ese modelo desarrollista en donde el Estado es el motor de la economía, pero sí creo que hay ciertos roles estratégicos en donde el Estado tiene que jugar un rol, y ese, sin duda, que es el litio. Y hay que tener flexibilidad y pragmatismo para entender dónde es importante que el Estado juegue un rol y dónde no. Los dogmatismos ideológicos sería lo peor que pudiéramos enfrentar aquí. Y lamentablemente hemos visto algunos que están en la vereda del neoliberalismo que ven con terror cualquier posibilidad de que el Estado participe en esto. Yo creo que hay que salirse de esos fanatismos y lo que hay que hacer es mirar con pragmatismo esto. Ahora,
No creo tampoco que esto vaya a ser nuestro único cheque para el futuro. Por supuesto que no, hay que cambiar la matriz productiva y sobre todo hay que pensar en la exportación de inteligencia, más que de materias primas. Pero en cuanto a la exportación de materias primas, yo creo que es preferible que el Estado cumpla un rol en la exportación del litio, en la explotación del litio, y no así como algunos pequeños grupos que pretenden capturar al Estado para poder beneficiarse. Era una concesión de 20 años, estamos hablando de 100.000 toneladas, la que se frustró el 2012, esa licitación. Por lo tanto, presidente, creo que aquí tenemos que hacer una reflexión de fondo y empujar a que el gobierno mantenga este rol estratégico que juega el litio, que el Estado, que Codelco, que la Corfo se decidan a participar con intención y que no tengamos capturas. Porque, de lo contrario, ¿cómo se explica que en Chile tengamos, presidente, los impuestos más bajos en minería del mundo y, sin embargo, las utilidades más altas del planeta? ¿Cómo es posible? Si no quieren que el Estado lo explote, entonces, ¿qué quieren? Que lo explote el privado, pero con los impuestos más bajos del planeta. No, me parece que aquí, presidente, hay que tener una decisión estratégica para el futuro. Obviamente no poner solo los huevos en esta canasta, porque el futuro tiene que ver con exportación de inteligencia, no de materias primas. Pero ya que Chile tiene la posibilidad de ser uno de los principales explotadores de litio del mundo, entonces hay que ponerle empeño y que el Estado cumpla su rol en esto. He dicho, presidente. Gracias, diputado Mirosevich. A continuación le damos la palabra al diputado Marcos Espinosa. Gracias, presidente. El mecanismo de financiamiento que tiene la compañía minera estatal Codelco es, sin lugar a duda, una de las cosas más incomprensibles cuando uno tiene acceso a lo que es la ley orgánica de Codelco. No hay ninguna empresa ni compañía pública o privada minera del mundo que tenga el tipo de financiamiento que tiene Codelco. Responde a una lógica donde Codelco básicamente está secuestrada por el Ministerio de Hacienda. Discrecionalmente el ministro de Hacienda, de acuerdo a los valores que alcanza el precio del cobre en los mercados internacionales, decide cuándo capitalizar y qué monto capitalizar. Si alguien duda de que eso es un secuestro, que me lo diga. El problema es que ojalá no nos ocurra que estemos afectados, sobre todo los directivos de Codelco, por el síndrome de Estocolmo. Es decir, que exista una suerte de enamoramiento con el secuestrador, porque eso sí que es terrible. Yo, señor presidente, quiero poner en reflexión dos temas. Primero, es urgente modificar la ley orgánica de Codelco de tal forma que esta empresa razonablemente y racionalmente pueda invertir parte de sus utilidades en el desarrollo de su propio negocio, cuestión que hoy día no lo puede hacer. Y segundo, terminar con esta pesada mochila que lleva Codelco hace muchos años, que es la famosa ley reservada del cobre. Y lamentablemente, en nuestros gobiernos no ha habido voluntad ni decisión política para solucionar este tema. Imagínense ustedes que en promedio, el año 2010 al año 2014, que coincidió con el periodo del superciclo del cobre, se destinaron en promedio al financiamiento de las Fuerzas Armadas más de 4.000 millones de dólares. Más de 4.000 millones de dólares. Entonces, indudablemente que hoy día es urgente e indispensable corregir esta situación. Necesitamos un mecanismo, además de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que sea racional, transparente, público y discutido acá, en el Congreso Nacional. La fórmula la verá el ministro de Hacienda de acuerdo a sus temores y aprensiones, plurianualmente, anualmente, no lo sé. Pero aquí tenemos que quitar esta pesada carga que tiene la compañía minera estatal. Terminar mis palabras, presidente, haciendo un llamado a la presidenta de la República, al ministro de Hacienda, para que efectivamente cumplan el compromiso de capitalización de Codelco y puedan desarrollar los proyectos estructurales que lo van a mantener
en el nivel de industria minera internacional que nunca ha debido perder. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Espinosa. A continuación y en el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, le damos la palabra a la diputada doña Paulina Núñez. Diputada, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a la ministra de Minería que se encuentra en la sala, al presidente ejecutivo de Codelco, al presidente del directorio también y a los trabajadores y dirigentes que se encuentran en las tribunas. Señor presidente, gran parte de la convocatoria de esta sesión no es nueva. La hemos dialogado, discutido, conversado, legislado en esta misma sala y, por supuesto, en la Comisión de Minería y en otras sesiones especiales. En efecto, hace ya casi un año, junto a otros diputados de Chile Vamos, promovimos una sesión especial para analizar, entre otros aspectos, precisamente la situación de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, con énfasis en la situación financiera y en la aplicación de la capitalización extraordinaria. La principal motivación de aquella sesión fue enviar una señal inequívoca de respaldo a la empresa, a sus proyectos estructurales y a sus planes de contención de costos para que el Gobierno realizara la capitalización en los términos que se comprometió ante este Congreso. De aquella sesión, como decía, ya ha pasado más de un año. Lamentablemente, el tiempo nos ha confirmado lo que se pronosticó. Los temores de que el precio de la libra de cobre llegaran a los $2 se hicieron realidad, debiendo incluso realizarse ajustes a la ley de presupuestos. Se debe reconocer que los planes de contención de costos han madurado y la realidad de los proyectos estructurales son más claras que hace 2 años atrás. Pese a que el escenario cuenta con mayores certezas, nuevamente nos encontramos ante un tira y afloja para lograr que el Gobierno capitalice en la forma debida a Codelco. Estas decisiones no son triviales. Conviene recordar que estas capitalizaciones se enmarcan dentro de un plan para asegurar la viabilidad en el largo plazo de la explotación de los yacimientos. No hablamos entonces de una gentil concesión del Gobierno, sino de una necesidad urgente para garantizar la viabilidad de los aportes de la empresa al erario nacional. Entonces, señor presidente, me pregunto si a un año de dicha sesión estamos igual, seguimos entrampados en las mismas disyuntivas, y la respuesta, por desgracia, es afirmativa. Seguimos estancados y carentes de definiciones sólidas por la falta de visión del Estado respecto de cómo administrar la empresa y hacer de su operación sustentable. Como todo activo, requiere de inversión para que no se deprecie y sus rentas no decaigan. Y en este caso significa además que el fisco debe resistirse a la presión de retirar todas o las mayorías de las utilidades año a año. No se puede proyectar a Codelco para nuevas tareas si no se le da espalda financiera o un voto incluso de confianza. Y tanto una como otra cuestión siempre nos van a llevar al mismo punto, a una capitalización que al menos sea lo que esté acorde con las necesidades de la empresa en ese minuto. Señor presidente, respecto a la convocatoria, primeramente quiero referirme a las inversiones y a sus proyectos estructurales. Y sobre este punto, nuevamente debo volver sobre la capitalización, porque los proyectos estructurales y la capitalización extraordinaria aprobada constituyen un solo sistema. Uno que es invisible, pero un solo sistema, porque la ley 20.790 se aprobó en vistas a posibilitar la viabilidad de esos proyectos estructurales. Ese era el objetivo. En diversas sesiones de la Comisión de Minería y de Energía hemos conversado con el Ejecutivo, con la Administración, cual ha dado cuenta de significativos avances, y eso lo quiero reconocer. Y asimismo de la motivación que constituyen estos proyectos para el personal por los retos técnicos que implican. En lo esencial, los proyectos estructurales permitirán prolongar las operaciones de la empresa y reducir en muchos casos los costos. Pero además significan el desarrollo de mejores prácticas y de nuevos conocimientos aplicados a la minería. Los proyectos estructurales entonces tienen principalmente externalidades positivas. Entonces, ¿cómo no podríamos apoyarlo? Es factible que las complejidades de los terrenos hagan difícil manejo de las operaciones o que los retrasos se deban a las tramitaciones ambientales de los proyectos, por ejemplo, pero las constantes dudas del Ejecutivo no son admisibles. La administración de la empresa ha dado muestras más que suficientes de responsabilidad y de compromiso. Por cierto, habrá que escuchar con detención lo que va a decir hoy día el Ejecutivo, pero en caso alguno podrá afirmarse que hay en estos casos motivos que hagan dudar de la necesidad de entregar recursos a la compañía. Sería realmente lamentable que estas dudas digan relación con el debate presupuestario y con las presiones que siempre tiene el mayor gasto social,
sobre todo en años electorales. Y por eso creo que si hay que incrementar el gasto social, bueno, en buena hora para reducir viáticos, viajes, estudios, o por qué no decirlo en las canciones conocidas para un proceso constituyente, todo del mismo bolsillo, todo del fisco. En lo que se refiere a los planes para la explotación de litio, me parece adecuado que Codelco pueda iniciar una línea en este negocio, pero con miras hacia la gestión de una futura empresa similar a Codelco, dedicada al litio. Codelco se ha especializado en el cobre y no me parece adecuado comenzar a sobrecargarla en el mediano plazo, más en la situación que hoy día tenemos. Las fechas de los proyectos de litio que se han dado a conocer por la empresa son relativamente coincidentes con las inversiones en los proyectos estructurales y no mezclemos cuando no tenemos capacidad. He hecho mucho énfasis en el desarrollo de los proyectos estructurales porque creo que son el camino necesario para la empresa. Por ello implica, tal como dijo el presidente ejecutivo de Codelco, no lo voy a repetir, pero todos sabemos que se quiso referir, ¿cierto?, que no había dinero, que los recursos que se han entregado a Codelco deben ir a su giro principal, y ese es el cobre. Por otro lado, aún no logro comprender que si el Gobierno, en la política de litio, determinó que el Estado debe ser actor y tener el rol principal, insista a través de la Corfo en apurar renegociaciones de contratos con empresas que llevan décadas extrayendo litio. El problema principal, a mi juicio, es que respecto a la empresa a la cual se le realizó una auditoría, se debieron iniciar litigios por incumplimiento de contrato. Y la otra, con la que se renegocia un acuerdo a primer nivel, según el propio vicepresidente ejecutivo de la Corfo, no hay antecedentes de que exista un fiel cumplimiento en las obligaciones contractuales, precisamente porque no hay una auditoría todavía. El litio tendrá una importancia capital en los próximos años. Por ello, si bien comparto la premura para no quedar fuera del boom del litio, sí creo indispensable que cualquier renovación o renegociación sea con plena claridad de que nada se adeuda y de que el cumplimiento ha sido diligente respecto de esas empresas. No tomar los recaudos mínimos evidentemente levanta sospechas y desconfianzas por la premura con que se llevan adelante estas negociaciones. Desde la Cámara de Diputados tenemos una comisión investigadora en ejercicio, hemos dialogado este tema en la Comisión de Minería y hoy día nuevamente es tema en esta comisión especial. Finalmente, señor presidente, en cuanto a una política de respaldo a la cuprífera, comparto el diagnóstico del presidente del directorio, que existe una descapitalización estructural y un sobreendeudamiento de Codelco, pues los proyectos se financian con deuda, pero el dueño retira los excedentes generados de manera excesiva sin amortizar los pasivos. Esto es lo esencial. Lo demás, siendo importante, distrae. Porque cierto es que la ley reservada del cobre cumplió un ciclo y debe adaptarse a los tiempos, pero la situación estructural de Codelco no se explica por la ley reservada del cobre y yo, presidente, voté a favor de su derogación. Es un elemento que debe considerarse, pero no es lo central. Aquí hace falta un cambio de actitud por parte del Gobierno, con mirada de Estado, de largo plazo y probablemente una discusión sobre una capitalización estructural que por varios gobiernos venimos conversando. Señor presidente, quisiera terminar mi intervención resaltando el rol de Codelco como la principal empresa pública del país y hacer un llamado a esta Cámara de Diputados y al Ejecutivo a entender que debemos obtener las capitalizaciones que sean necesarias porque si a Codelco no le va bien, a Chile no le va bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. A continuación, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, le damos la palabra al diputado Gaona. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La frase "no hay plata, no hay un puto peso". Esas fueron las palabras textuales del presidente ejecutivo de Codelco, quien nos acompaña hoy día, don Nelson Pizarro, para referirse a la actual situación de la cuprífera estatal, señor presidente. La situación por la que pasa Codelco es, según todos los actores y expertos del sector, la más delicada a la que se tenga registro. A la baja del precio del cobre, los altos costos de producción, los problemas de gestión y de gobernabilidad de la empresa, la rigidez laboral y los insuficientes niveles de productividad, se suma la amenaza de sustitutos del metal rojo, como por ejemplo el grafeno, y el de financiamiento para los proyectos de inversión, los cuales son clave para el futuro de la compañía. En efecto, señor presidente, los malos resultados financieros obtenidos por la cuprífera estatal durante el primer semestre, que arrojó pérdidas por 97 millones de dólares, son el resultado de una producción cuyo primer trimestre terminó con un saldo negativo de 151 millones de dólares, pese a haber obtenido excedentes los últimos 3 meses por 54 millones de dólares. En el año 2004, señor presidente, la deuda de Codelco era de 4.000 millones de dólares. Repito, 4.000 millones de dólares. 12 años después, superciclo del cobre y varias capitalizaciones entre medio, la deuda de la compañía al 30 de junio de este año supera los 15.000 millones de dólares.
Con estas cifras, señor presidente, se pone en duda todo el financiamiento a los proyectos estructurales de Codelco, si no se toman medidas drásticas y oportunas, ya que aún estamos a tiempo de poder evitar un escenario peor. Efectivamente, un escenario que podría ser peor, señor presidente. La fundición de Codelco en Chuquicamata, por ejemplo, es la más cara y la menos rentable del mundo, a tal punto que quintuplica los costos de la fundición mejor posicionada a nivel global, ubicada en China. En estos momentos en Chile las únicas fundiciones que son rentables son las fundiciones privadas, Chagres y Anglo American y Alto Norte de Glencore. Resulta preocupante que ante la inminente entrada en vigencia de la norma que obliga a las fundiciones a capturar el 95% de sus emisiones en diciembre de 2018 y para lo cual se requerirán inversiones de importante cuantía, las fundiciones asiáticas ya funcionan con capturas del 99%. Es decir, aunque las fundiciones de Codelco pudieran llegar a la meta de la normativa en 2 años más, aún así estarían funcionando rezagadas al estándar asiático y mundial. En los últimos 11 años, la retención de excedentes generados por las grandes empresas mineras del mundo, de las cuales casi todas tienen operaciones en nuestro país, fue del orden del 40%, pero en el caso de Codelco fue solo de un 10%. Por todos es sabido, por muchos personeros del oficialismo es convenientemente obviado, que los resultados del superciclo del precio del cobre los disfrutó el primer gobierno de la presidenta Bachelet, casi 23.000 millones de dólares entre los años 2006 y 2009, mientras que en el periodo 2010-2013 fueron 16.000, es decir, 7.000 millones de dólares de diferencia que sirvieron como espalda financiera para solventar muchos bonos y poca política pública de largo plazo. Y como si esto fuera poco, el periodo 2006-2009 se capitalizó a Codelco en una sola oportunidad, el 2009, por 1.000 millones de dólares, mientras que en el periodo siguiente se hizo en 3 oportunidades y por un total de 3.177 millones de dólares. Todo esto con el trasfondo de un devastador terremoto y tsunami y la posterior reconstrucción que le tocó enfrentar. Afortunadamente, esta política ha continuado en el actual gobierno y esperamos que se haga efectiva esa capitalización aprobada por 4.000 millones de dólares. Hemos tenido suerte que la calidad de los minerales que tenemos es buena, tanto así que siguen generando recursos pese a no haber invertido casi nada en los últimos 30 años. Pero esto, de seguir así, señor presidente, no se podrá sostener por mucho tiempo más. Tema aparte es la seguridad de los trabajadores de Codelco. Es preocupante el aumento que evidenció la estatal en la tasa de gravedad de los accidentes ocurridos en sus faenas, la cual se incrementó en un 76% el 2015 en relación al 2014. De mantenerse las pésimas condiciones macroeconómicas, ni siquiera se podrán continuar con los actuales proyectos estructurales. Es tanta entonces la situación de poder empeñarnos en, además, incursionar en el litio para Codelco cuando los desafíos hoy día están precisamente cómo resolvemos los problemas de la cuprífera. Espero, señor presidente, y con esto termino. Lamentablemente, diputado Gaona, agotó el tiempo destinado que le destinó su bancada a su intervención. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Saludar a los ejecutivos directores de Codelco y a la ministra de Minería, a los dirigentes sindicales del cobre que, como siempre, están presentes manifestando preocupación por el curso de Codelco, en particular como un patrimonio de todos los chilenos. Incluyo en esa preocupación permanente en la defensa de Codelco a los trabajadores del Sindicato 2 del Salvador, vinculados a Potrerillo, que tuvieron algunos días de movilización y conflictos para lograr legítimas expectativas como demandas. Presidente, yo creo que hay algo que sí tiene que ver la administración nuestra y es cómo darle más eficacia a intercambios de cuestiones tan importantes como las que estamos discutiendo, toda vez que los titulares planteados para la citación ameritaban suficiente para que la propia empresa, los propios directores de Codelco y su presidente ejecutivo hubieran expuesto casi en primer lugar y así el intercambio tuviera un destino más eficaz. Pero yendo al punto, algunos quisieran aprovechar el debate en cuestión para poner en debate la existencia de Codelco como el patrimonio histórico más importante que tiene el país y que bien representa, en las palabras de Salvador Allende, la soberanía económica del país, la segunda independencia. Para otros, mirar esto en la perspectiva de la posibilidad de privatizar este patrimonio. Creo que como estamos a favor de lo primero, hace falta que nos preguntemos si Codelco vive una vicisitud desde el punto de vista de las transacciones económicas
y de inmediato repercute en toda la economía nacional, que es la que explica por qué no hay posibilidad de indexar salarios, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que concentrarnos en por qué Codelco no puede potenciar sus posibilidades a partir de su propia gestión. Y lo que ya es recurrente, que es el tema de la ley reservada del cobre en beneficio financiar de las Fuerzas Armadas, para mi gusto tiene un tema de contingencia absoluta. La Fuerza Armada hay que financiarla, sí, de acuerdo, pero ¿por qué tiene que ser solo y estrictamente en función del rendimiento de Codelco, hackeando la posibilidad de que Codelco rinda mucho más, incluyendo la capitalización y las actualizaciones del caso? Y ahí hay un punto que abordar, no está el ministro de Hacienda. Son temas como, ¿será necesario todavía un 10%? ¿Será necesario que sean de las ventas? ¿No puede ser menos que eso y solo las utilidades? ¿Cuántos recursos se liberarían desde esa perspectiva? Sin contar el costo que tiene entrar en el crédito de la banca, que es un costo agregado para Codelco. Quisiera, presidente, por los tiempos que le corresponden a nuestra bancada, decir que bajo toda condición seremos una bancada que va a bregar en cualquier debate por la defensa de Codelco como patrimonio de todos los chilenos y el sueldo de Chile, como se dijera por Allende. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lautaro Carmona. En el tiempo de la bancada de la UDI, tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, saludar también a las autoridades de Codelco que hoy día están. Creo que la situación de la compañía es una situación de enorme desafío. Yo no voy a repetir los temas que se han planteado acá porque creo que ha habido una suficiente enumeración de antecedentes. Sin embargo, sí quisiera mencionar que en mi visión la primera prioridad es que se ejecuten los proyectos que son rentables para Codelco. Y eso, desde mi punto de vista, da lo mismo o no es lo principal, si es con deuda, si es con capitalización, si es con otra herramienta. Lo importante es que se hagan. Lo importante es que esos proyectos se hagan. Se ha llegado a que el costo de esos proyectos ajustado por la gestión del señor Pizarro, entiendo que llega a los 18.000 millones. Para hacernos una idea, eso implica el 32% del presupuesto de este año, del presupuesto de la Nación. O puesto en otra cifra, equivale a 2,1 veces lo que se supone que recaudaría la reforma tributaria de 2014, o 5,1 veces lo que significaría la gratuidad universal según el gobierno. Son cifras muy grandes. Y como acá hay un desafío muy importante, yo creo que hay que levantar la vista y mirar a largo plazo y abordar los grandes temas. ¿Y cuáles son, a mi juicio, los grandes temas de la manera de abordar los desafíos de Codelco? El primero, avanzar en medidas que aseguren la autonomía y el desarrollo de los proyectos estructurales de la empresa. En mi visión, acá, más que la política de gobierno corporativo de Codelco, se necesita una política del accionista, del dueño, que defina criterios de más largo plazo de su política de dividendo y cómo actuar, cómo actúa el dueño. Eso creo que falta una definición más permanente, porque como acá se ha dicho, ha habido comportamientos dispares en las capitalizaciones, en la distribución de dividendos, en otros. Segundo, creo que la empresa necesita más flexibilidad para tomar sus propias decisiones y, conectado con lo anterior, no estar a la espera de lo que diga en un determinado momento el accionista o el dueño, que en este caso es el fisco. Y en eso yo creo que tiene valor, presidente, tiene valor buscar formas alternativas de financiamiento. Hoy día, por ejemplo, en el Abra, Codelco es dueño del 49%. En los bronces, Codelco conserva el 24,5%. O en Inca de Oro, donde tiene un 33%. Así sucede también con otras formas. Por lo tanto, la asociatividad, la forma de incorporar a otros inversionistas puede ser una forma también de desarrollar proyectos de ese tipo. Silencio. Disculpe, diputado Silva. Silencio, por favor, en las tribunas. Continúe, diputado. Creo que es importante que Codelco pueda desarrollar sus proyectos estructurales, para lo cual necesita tomar decisiones en una política de dividendos fijada por su dueño de más largo plazo, que es el fisco, abrirse a otras opciones y mirar con libertad algunas alternativas.
Creo que hay que tener la flexibilidad para mirar qué está pasando en otras partes del mundo. Qué es lo que está pasando en situaciones u otras empresas como en Arabia Saudita, en su empresa Saudi Aramco, que ha sido una empresa de corte estatal que ha innovado en la manera de buscar financiamiento y asociarse. Lo mismo que con la mexicana Petróleos Mexicanos, Pemex, que han buscado otras formas. Creo que Codelco tiene que abrir esos horizontes. Para terminar, quisiera señalar que uno de los desafíos principales de Codelco, junto con mantener una remuneración justa con sus trabajadores, es poder tener la libertad para tomar las decisiones. Diputado Silva. Lamentablemente ha agotado el tiempo de su bancada. Ruego silencio en las tribunas. Voy a terminar la idea que creo que es muy importante, que tal como... Que no hay tiempo ya, diputado Silva. Agotó el tiempo de su bancada. Lo interrumpió, diputado, lo interrumpió 2 veces, así que me gustaría poder terminar la idea. Si eso es... Pido silencio, por favor, en las tribunas. Diputado Silva, termina. Tal como es necesario que haya una remuneración justa para sus trabajadores, es justo para todos los chilenos que Codelco pueda tomar todas las decisiones adecuadas, ya sea terminar algunas faenas cuando corresponda, desprenderse de algunos activos o financiar a largo plazo de otra forma. Ok. Gracias, diputado Ernesto Silva. En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Quiero partir señalando en que Codelco es y debe seguir siendo siempre una empresa del Estado. Y quiero, por su intermedio, saludar a la ministra de Minería, al presidente del directorio de Codelco, Gerlán Derreche, al presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro, a los trabajadores que hoy se encuentran presentes y a los trabajadores que también probablemente estén siguiendo esta discusión en la Cámara de Diputados. Hemos sido convocados para abordar un tema que es sin duda complejo, pero de gran relevancia para nuestro país, como lo es la situación de Codelco. Y quisiera comenzar con algunos antecedentes que sin duda considero relevantes para llevar a cabo esta discusión. El sector minero en Chile ha sido de gran importancia para la economía nacional, transformándose en los últimos 10 años en uno de los sectores más dinámicos del país. Esto queda reflejado en la importancia que presenta esta actividad en el PIB nacional. Para el periodo 96-2015, la extracción de cobre presenta una participación promedio de un 9,9% en el PIB total, mientras que esa incidencia aumenta a un 11% para el total de la minería para ese mismo periodo, llegando a su nivel máximo el año 2006, cuando la contribución del cobre y la minería lograron el 19,5% y 20,7% respectivamente del Producto Interno Bruto total de la economía nacional. Codelco hoy está fuertemente amenazado y vive una crisis integral. Dicho por alguno de sus ejecutivos, tal vez la más profunda de su ilustre historia. Pero esta crisis no solo se explica por la fuerte caída en los precios del cobre, un 32% en 2 años, pasando de 311 centavos de dólar la libra promedio en el 2014 a 211 centavos la libra en el primer trimestre de este año. Esta crisis se explica en gran medida porque el dueño, el Estado de Chile, ha sido también, en mi opinión, un mal dueño de su principal fuente individual de generación de ingresos al aplicar una muy baja capitalización. Tal como lo señalaba el diputado Lemus, yo lamento que no esté acá el ministro de Hacienda, que también fue invitado a esta sesión especial, porque sentimos que allí hay una barrera o una parte integrante de este dueño que quisiéramos esté mucho más alineado con las aspiraciones que tiene una nación en general. Y creemos que es importante porque ha sido muy escasa la reinversión de sus utilidades. Y las cifras son elocuentes. Mientras el promedio de las principales empresas de la industria cuprífera reinvirtió en los últimos 10 años un 38,5% de sus utilidades, Codelco solo reinvirtió, como muy bien me lo
lo decía el presidente del directorio, un magro 9,8% de sus utilidades netas. Al no disponer recursos frescos provenientes de la retención de sus utilidades o de capitalizaciones relevantes del dueño, del Estado, Codelco se ha visto en la obligación de endeudarse para poder pagar sus inversiones más urgentes y sus proyectos estructurales. De este modo pasó de una deuda en el año 2004 de casi 4.000 millones a una deuda de 14.000 millones el año 2016. Y creo que allí es relevante que precisamente el ausente hubiese dado una respuesta no solo a esta Cámara, sino al país, porque el año 2014 aprobamos en el marco de la Ley de Presupuesto una capitalización para Codelco de 4.000 millones de dólares, de los cuales solo han llegado 600 a la cuprífera estatal. Como ha quedado de manifiesto, la baja capitalización explica el alto endeudamiento de Codelco. Son dos caras de esta misma moneda. De hecho, si Codelco hubiese sido autorizado a una retención de sus utilidades para financiar su plan de inversiones cercana al del promedio de otras empresas de la industria, su deuda financiera a fines del año 2015 hubiese sido cero. Quiero en esto también, señor presidente, en honor a la justicia, decir que fueron los propios trabajadores de Codelco el año 94, a través de la FTC, quienes plantearon que era necesario derogar la ley reservada del cobre y que Codelco debe tener una estructura de retiros y una carga tributaria que no discriminen su política e incentivos de inversión con respecto a lo que la empresa privada tiene. De partida, los mismos trabajadores plantearon eliminar la ley reservada que grava sus ventas de cobre y de sus productos en un 10% en favor de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los propios trabajadores sostuvieron que debía derogarse el impuesto adicional del 40% que grava sus rentas, tributo que ya no se aplicaba a las empresas privadas. Y también plantearon que se estableciera un programa pactado de retiro de utilidades que permitiera una reinversión en función de un programa plurianual incrementado de las inversiones de la corporación. Y esto, señor presidente, es muy relevante porque, de acuerdo a las cifras que ha entregado la propia Dirección de Presupuesto a través del informe de las estadísticas de las finanzas públicas a julio del año 2016, señala que la ley reservada del cobre en promedio ha representado un 0,5% del PIB entre el año 1992 y el año 2014, alcanzando su máximo valor histórico el año 2008, cuando este representó el 0,9% del PIB nacional. En términos reales, entre los años 1992 y el año 2014, las transferencias de Codelco a las Fuerzas Armadas se multiplicaron en 2,7 veces, con una tasa de crecimiento promedio para el periodo de 4,7 para ambos años. Yo creo que en esto también es importante señalar y resaltar lo que un empresario minero de Atacama señalaba públicamente, como lo es el señor Jonás Gómez, que decía por qué a Codelco se le obliga sobre el particular, dice, abro comillas, me permito decirle que una empresa, Codelco, creada en el año 1976, no puede ni debe aceptar disposiciones directas de una ley fechada en el mes de noviembre del año 1958, mucho antes que Codelco viera la luz. De acuerdo a las estadísticas de las finanzas públicas, una vez más de la DIPRES de este año, las transferencias de recursos desde Codelco al Gobierno central contemplan aún estos tres componentes, es decir, el pago de impuestos a la renta, que incluye una sobretasa del 40% común a las empresas públicas en Chile, y el impuesto específico a la minería asociado al royalty minero. Segundo, los pagos por concepto de la ley reservada del cobre, el que estipula que el 10% de las exportaciones de cobre y subproductos de Codelco se transfieren a las Fuerzas Armadas por la vía extrapresupuestaria. Y tercero, el reparto de utilidades que arroje el balance de cada año, las que se pactan entre Codelco y el Ministerio de Hacienda.
Señor presidente, la ley reservada al cobre representa un anacronismo en un Estado democrático de derecho. Y es por eso que pedimos que se adopten las medidas necesarias a fin de permitir, en el corto plazo, la capitalización de los actuales fondos de excedente de la ley reservada del cobre en la empresa de Codelco Chile. Estos recursos, que se estiman en una cifra superior a los 5.000 millones de dólares y que forman parte del Fondo de Contingencia Estratégica, que son administrados y gestionados por el Ministerio de Hacienda. Finalmente, no podemos desconocer las diversas necesidades por las que hoy pasa nuestro país, por lo que tampoco nos cerramos a que los fondos provenientes del Fondo de Contingencia puedan ser utilizados en parte en programas educativos, de salud o de seguridad social en Chile. Hoy en día es más importante cubrir los anhelos de nuestros compatriotas que tener congelados esos millonarios recursos que solo se destinarán a compras de armas. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Yasna Proboste. Para finalizar, y en el tiempo de la bancada del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Felipe Letelier, hasta por 2 minutos 30 segundos. Gracias, presidente. Mientras el mundo industrializado nos dice que el gran negocio está en el valor agregado, Chile sigue exportando materias primas y cobre en bruto. ¿Quién tiene la culpa? Los que estamos aquí, Codelco, las distintas políticas. En segundo lugar, presidente, para contestarle con todo respeto al diputado Silva, pero no se trata aquí de ir privatizando. Los viejos campesinos siempre dijeron que de este mismo cuero salían las correas para recapitalizar Codelco. ¿Por qué tenemos que estar siempre mirando a ver cómo logramos meter $1 por aquí, 1 libra por allá y finalmente terminamos sin Codelco en el Estado? Señor presidente, son muchos los factores. Sin duda alguna, se ha hablado de la ley reservada del cobre, que ha dado para todo, incluso Milico Gate y todas estas cosas, donde hay muchos miles de millones de pesos porque se ha prestado para estas confusiones. Pero yo también quiero decirle, señor presidente, por su intermedio, a la gente de Codelco, a la ministra, que hay que ordenar la casa. Porque es cierto que a lo mejor no hay un puto peso, pero quiero decir de verdad, aquí en este Parlamento una vez dijimos que había que bajar los altos salarios y por último congelarlos. Le digo con todo respeto, lo mismo hay que hacer en Codelco. Hay tremendos salarios y muchos salarios altos. Y por lo tanto, de repente andamos mirando hacia el lado de que no tenemos recursos. Pero si uno ordena la casa, y además lo digo con responsabilidad desde este pupitre, señora ministra, qué bueno que ojalá no haya ningún ejecutivo o algún director de Codelco con palo blanco haciendo negocio, como ya hemos tenido antecedentes en el pasado. Si te ordenamos la casa, si nosotros de verdad dejamos de exportar cobre en bruto, si capitalizamos de verdad y le aseguramos el presupuesto a las Fuerzas Armadas como corresponde, sin que tengamos esta ley, que es una ley confusa, que para que algunos pillos, uniformados y civiles, se alimenten de ellos, entonces Codelco será otra cosa. Pero del mismo cuero, que históricamente ha sido el gran cuero de Codelco, podríamos haber sacado muchas correas y no tendríamos las lamentaciones que tenemos ahora. Muchas gracias, señor presidente. Ha finalizado el debate y ha solicitado hacer uso de la palabra el presidente del directorio de Codelco, señor Óscar Landerreche. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, quería agradecer la invitación que nos han hecho a venir a conversar aquí en la Cámara de Diputados. Siempre hemos estado muy dispuestos cuando nos han invitado a las distintas comisiones. Simplemente quería, primero que nada, agradecer a los señores diputados por el interés y la atención que le han puesto a las dificultades y a los desafíos que tiene la compañía. Agradecer también a los trabajadores que vinieron. Por el lado de Codelco, como ustedes saben, nuestra responsabilidad es hacer rendir la plata que es de todos los chilenos, hacer buenos proyectos, ser lo más productivos y eficientes posibles, pero eso debe ser acompañado por un proceso de capitalización en el corto plazo de la compañía, pero también de saneamiento y recapitalización de mediano y largo plazo, que es esencial. Durante mucho tiempo en nuestro país, todos, quizá todas las personas que participamos del ámbito público, pecamos al asumir que los precios del cobre eran más altos
en forma permanente de lo que en realidad resultaron ser, y por lo tanto esas consecuencias tenemos que enfrentarlas hoy e ir revirtiendo las consecuencias que ha tenido. Es importante dejar simplemente el mensaje de que la compañía asume el compromiso y la confianza que se le manifiesta a partir de distintos ámbitos de la sociedad. Lo entendemos como un llamado a hacer las cosas bien y estamos disponibles para proveer toda la información y antecedentes que sean necesarios para analizar mecanismos para arreglar el problema financiero de Codelco de mediano y largo plazo. Eso es brevemente lo que quería decir y a continuación, si fuera posible, que el presidente ejecutivo hiciera algunos puntos. Gracias, don Óscar Landerreche. El presidente del directorio también ha solicitado hacer uso de la palabra el presidente ejecutivo de Codelco, don Nelson Pizarro. Don Nelson, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero partir mis reflexiones enfatizando frente a ustedes la decisión de Codelco todos los días, a cada momento, tener el foco en la prevención de accidentes y decir claramente que los presupuestos asignados a esta disciplina no solo no se han reducido, sino que muy por el contrario han crecido sustancialmente. 15.7% de incremento en el último año, alcanzando un presupuesto de 184 millones de dólares. Fuerte y claro. Respecto a la producción, debo decir que en el primer semestre del año 2016, Codelco ha logrado la mayor producción en su historia en un semestre. Y ello, señores diputados, a pesar de haber registrado su menor ley también de la historia. Hemos generado sobre 840.000 toneladas de cobre fino y que hemos agregado nuestra participación en algunas coligadas para finalmente construir una producción sobre las 900.000 toneladas de cobre fino en un semestre. Respecto a los costos, debo decir que Codelco presenta hoy día, al fin del primer semestre del año en curso, un costo caja de 127.5 centavos de dólar la libra, inferior en un 9% al valor del año 15. Y si lo comparamos, este costo en los últimos 3 años con los costos de la gran minería chilena sin Codelco, debo recalcar y debo enfatizar que Codelco es más competitivo que todo el promedio de la minería privada chilena. Nuestros costos, como ya lo dije, en el primer semestre son 127.5, que se compara con Chile sin Codelco de 138.8. Debo agregar además que nuestros costos de las divisiones señalan que 6 de las 7 divisiones de Codelco tienen un margen operacional positivo en este semestre. Sin embargo, el promedio de nuestros costos se ubica prácticamente a la altura del precio. Por lo tanto, de ahí viene la situación de restricción que hemos tenido que afrontar en estos años. Y hemos podido prácticamente equiparar nuestros costos con el precio gracias a un esfuerzo estructurado, permanente y profesional en el ámbito de la reducción de los costos, de los gastos. Todo el mundo se recuerda que en el año pasado redujimos 1.200 millones de dólares nuestros presupuestos de operaciones, de los cuales más de la mitad de ellos son simple y pura gestión, y este año estamos proyectando una reducción en el orden de otros 400 millones de dólares. Codelco aportó al Estado de Chile 538 millones de dólares en este semestre, de los cuales 517 fueron para cubrir las obligaciones que nos impone la ley reservada del cobre y 21 millones son como consecuencia del royalty minero.
Sin embargo, los excedentes libres solamente fueron de negativos en 151 millones de dólares. Eso como consecuencia de lo estrecho y frágil que es nuestra posición de costo respecto del precio del cobre. Con relación a las inversiones, nuestro criterio para abordar el agresivo plan de desarrollo de proyectos estructurales se fundamenta en 3 conceptos básicos. 1. Maximizar nuestro valor en el largo plazo, sujeto a las restricciones que impone el escenario económico que estamos viviendo. 2. Mantener la posición financiera de la empresa a través de un nivel de deuda responsable. Y 3. Ajustar o diferir las inversiones afectando en la menor medida posible la ruta crítica de los proyectos estructurales. En resumen, ¿cómo estamos afrontando la necesidad de impulsar los proyectos estructurales? Primero, reduciendo las inversiones. Segundo, descomprimiendo la agenda original concebida para construir simultáneamente 7 proyectos estructurales, lo cual es imposible. No hay en el mundo una capacidad de gestionar simultáneamente 7 proyectos estructurales. Y finalmente, optimizar cada uno de los proyectos, ordenándolos en una secuencia en función de la rentabilidad y de la agregación de valor a la empresa. Raya para la suma, el enfoque de nuestros ajustes ha sido adaptar la implementación de la estrategia de inversiones sin afectar, como aquí se ha dicho reiteradamente, materialmente en el desarrollo de Codelco en el largo plazo. Finalmente, la condición de borde para seleccionar este criterio fue minimizar o eliminar el impacto en el quinquenio sobre los niveles de producción. Y es así como los niveles de producción para el periodo 2016-2020 prácticamente no han variado con respecto a aquellos que tenía originalmente la programación hecha. Hemos desplazado muchos proyectos, los hemos ordenado, hemos seleccionado aquellos proyectos de la más alta rentabilidad y con mayor madurez respecto de su viabilidad y de su materialización. Es el caso del proyecto de la minería subterránea en Chuquicamata, es el caso del proyecto del traspaso en Minera Andina para asegurar la alimentación hacia las plantas una vez que la explotación subterránea se termine. Es el caso del proyecto Rajo Inca y de los modelos, de los módulos de RT, y hemos desarrollado y estamos desarrollando con mucho optimismo una expansión de Andina, que le hemos llamado el futuro de Andina. Respecto del litio, nosotros recibimos el encargo de parte del Ministerio de Minería de involucrarlo en analizar la posibilidad de explotar nuestras reservas de litio. Nuestras reservas de litio están básicamente ubicadas en el salar de Maricunga, salar que es compartido por lo menos con 2 o 3 otras empresas que sí tienen también algún nivel de propiedad sobre este salar. Es una salmuera, es un lago, por lo tanto los límites de nuestra propiedad o el efecto que se genera al producir en nuestra propiedad minera afecta necesariamente al resto de los usuarios del mismo salar. ¿Dónde hemos estado? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, hemos constituido un equipo profesional para llevar adelante este mandato presidencial. Hemos designado a un gerente con dedicación exclusiva. Hemos creado un comité de seguimiento y control de dicho proyecto. Estamos en la búsqueda de los mejores socios estratégicos que permitan evaluar y desarrollar los proyectos de producción del litio, principalmente en Maricunga y eventualmente en Pedernales. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado al respecto?
La primera fase de este esfuerzo para responder al mandato presidencial ha sido, como ya digo, la formación del equipo, el estudio actual del mercado del litio, la definición de los procesos productivos, la definición de un modelo de negocio, la tramitación frente a la autoridad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la revisión de la situación territorial. Todo ello está concluido el próximo mes de octubre. Y a continuación entramos en una segunda etapa, que es la búsqueda del socio estratégico, para lo cual, antes que termine el año actual, debemos haber recibido ofertas no vinculantes y deberemos haber iniciado el proceso de selección del eventual socio estratégico, de tal forma que estemos en condiciones de presentar un plan a nuestro directorio a la cuadra del mes de marzo-abril del próximo año y finalmente estar en condiciones de materializar, si así lo indican las cifras, no antes del mes de junio del próximo año 2007. Muchas gracias. Gracias, don Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco. Y finalmente ha solicitado hacer uso de la palabra la ministra de Minería, señora Aurora Williams. Buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, honorables. Bien, buenas tardes, señor presidente, vicepresidente y honorables diputados y diputadas de la República. Saludar además a la Federación de Trabajadores del Cobre, que se encuentra aquí presente en la gradería. En cumplimiento a la citación a esta sesión plena, quiero informar acerca de algunos aspectos relevantes de la institucionalidad, funcionamiento y desafíos de Codelco. Especialmente me referiré al gobierno corporativo, a los roles del Ministerio de Hacienda y de Minería, a la ley de capitalización y las proyecciones productivas de Codelco asociadas al conjunto de proyectos estructurales y finalmente a la iniciativa para explotación del litio por parte de la empresa y mandatada por la Presidenta de la República. En el año 2009, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la Ley 20.392 modificó el Estatuto Orgánico de Codelco, definido por la Ley 1.350 del año 76, que la creó. En lo principal, se tuvo en consideración la directriz entregada por la OCDE sobre gobiernos corporativos y empresas públicas. Dicha ley modificó la composición del directorio de Codelco, promoviendo un perfil especializado y excluyendo la participación de ministros de Estado, con miras a dotar de mayor autonomía a la gestión, sin perjuicio de los controles externos pertinentes, por nombrar algunos: el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minería, Comisión Chilena del Cobre, Superintendencia de Valores y Seguros, Contraloría General de la República y el propio Congreso Nacional. Este directorio es renovado por parcialidades y no puede ser revocado en su totalidad. Además, asimilando un esquema de funcionamiento de las sociedades anónimas abiertas, estableció que la Presidenta de la República tendrá las atribuciones y funciones que la Ley 18.046 sobre sociedad anónima confiere a los accionistas y a las juntas de accionistas, pudiendo delegar estas conjuntamente en los ministerios de Hacienda y Ministerio de Minería. Esto significa que hoy día tenemos un directorio constituido por 9 personas, nombrado por la Presidenta de la República a través de distintos instrumentos, 4 a través de la Alta Dirección Pública, 2 representantes de los trabajadores, Federación de Trabajadores del Cobre, y un segundo representante, ANSCO-FESUC, que no ha estado presente en los últimos 2 años. Finalmente, señalar que existen 3 directores nombrados directamente por la Presidenta de la República, uno de los cuales cumple el rol... por favor, lo voy a interrumpir. Les ruego a los señores y señoras diputadas que tomen asiento y guarden el debido silencio para escuchar a la ministra. Diputado Farías, diputado Letelier, por favor tomen asiento. Diputada Carvajal, continúe, ministra, muchas gracias. Muchas gracias.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Codelco es el responsable de ejecutar los acuerdos del directorio y de supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de la empresa. A él le son aplicables las normas de la Ley sobre Sociedad Anónima referida a responsabilidades, atribuciones, deberes, derechos, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. En esto queremos manifestar como Gobierno nuestro apoyo al directorio de Codelco y a través del directorio al vicepresidente ejecutivo respecto de las medidas de orden, de probidad, de transparencia y de producción que ha tomado la cuprífera estatal. En octubre del año 2014, este Congreso Nacional aprobó la Ley de Capitalización, que establece un aporte de capital extraordinario al Gobierno. Queremos señalar que la Ley de Capitalización es la mayor que haya comprometido un gobierno con la empresa, y eso refleja el compromiso del Gobierno de la presidenta Bachelet por un Codelco estatal, por un Codelco transparente y por un Codelco productivo. Este plan es parte de la estructura de financiamiento para las significativas inversiones del Plan de Negocio y Desarrollo 2014-2018, que además la Administración ha ido actualizando conforme al mayor conocimiento técnico y a las condiciones financieras imperiantes en el mercado. Este PND 2014-2018 inicialmente se proyectó en 23.500 millones de dólares, con énfasis en los proyectos estructurales, aquellos que permiten a la corporación, en muchos casos, mantener la producción y en el mediano plazo mejorar su proyección de largo plazo. De acuerdo a la Ley de Capitalización, lo que se refiere a fondos de capitalización y reserva puede llegar hasta 800 millones, 200 millones de los cuales fueron entregados anticipadamente a la ley. Sin embargo, durante los años 2015 y 2016, la empresa no ha generado utilidades netas para retener o capitalizar, y según las proyecciones actuales, esta situación se va a mantener hasta el año 2018. En consecuencia, en el periodo considerado en la ley, la capitalización de utilidades propias no podrá hacerse efectiva. Por otra parte, la ley dispone un aporte de capital a traspasar a la empresa de hasta 3.000 millones de dólares en el periodo octubre de 2014 a febrero del 2018. A la fecha se materializó un aporte de 600 millones en el año 2015. En noviembre del año 2016 se determinará la capitalización correspondiente al año 2016. Actualmente la producción de Codelco se sitúa en 1.7 millones de toneladas métricas finas al año. Para su proyección de largo plazo, los proyectos estructurales resultan fundamentales. De no concretarse los proyectos estructurales, debemos señalar que al año 2030 la producción puede llegar a un 20% de este valor, es decir, disminuir a unas 350.000 toneladas métricas finas al año. Esto es una situación que naturalmente reconocemos y de ahí el compromiso con los proyectos estructurales de Codelco. Finalmente, quiero referirme a la explotación del litio por parte de Codelco. Conforme al compromiso del programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en junio del 2014 se constituyó la Comisión Nacional del Litio, con el fin de diseñar una política para una eficiente explotación de este mineral, permitiendo aprovechar las oportunidades de diversificación productiva y con una rentabilidad óptima para el país. Acogiendo las propuestas de dicha comisión, la Presidenta de la República, a inicios del año 2015, constituyó el Comité Corfo de Innovación y Desarrollo de la Minería No Metálica y Gobernanza de los Salares. Al respecto, queremos señalar que se han realizado a la fecha 6 reuniones de dicho comité y se instruyó a Codelco el estudio de un modelo de negocios, ya sea filial, gerencia u otro, para desarrollar proyectos productivos en las pertenencias mineras de los salares de Maricunga y o Pedernales, en cuya superficie las pertenencias de Codelco representan un 18 y un 100% respectivamente. Ello en el marco de la necesidad de un Estado más activo y presente en la explotación de minerales no metálicos en dichos salares en pro de la diversificación productiva de la minería chilena.
En la Junta Ordinaria de Accionistas de Codelco del pasado mes de abril, la Administración informó acerca del Plan de Trabajo 2016 para la búsqueda de un socio estratégico orientada al desarrollo del litio, cuyas etapas son recopilar información, obtener los permisos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la búsqueda de un socio. Asimismo, dio cuenta de la formación de un equipo de proyecto, así como un comité de seguimiento y control del litio y las reuniones de avance que a la fecha se habían sostenido. La Junta de Accionistas ha solicitado a la Administración cumplir con el plan y considerar los lineamientos y criterios establecidos por Su Excelencia la Presidenta de la República. Entre ellos, valor agregado en la producción, captura de la renta para el país, mirada integral a los salarios, relación con las comunidades locales, sustentabilidad, investigación, desarrollo e innovación. Luego de la actualización efectuada al cronograma, se espera que a fines de octubre el directorio apruebe el modelo de negocio para una asociación en el año 2017 y la corporación obtenga la autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a fines del primer trimestre del próximo año, pueda seleccionar un socio y luego se tramite el decreto para la asociación y a fines del segundo trimestre la empresa materialice los contratos con un socio estratégico para el desarrollo de negocios de litio en las propiedades mineras señaladas en los referidos salares. Lo expuesto, señoras y señores diputados, es lo que puedo señalar respecto a la forma de cómo el gobierno de la presidenta Bachelet está enfrentando con responsabilidad, con compromiso y con sentido de país los desafíos de Codelco que son materia de la sesión del día de hoy. Muchas gracias, cuanto puedo informar. Gracias, presidente. Gracias, señora ministra de Minería, Aurora Williams. Diputada Sepúlveda, reglamento. Sí, solo, presidente, si pudiéramos tener las dos exposiciones, tanto el señor Pizarro como la señora ministra, por escrito, las que acaban de exponer, yo creo que es muy importante para el análisis que tenemos que hacer, presidente. Si fuera posible. Perfecto, diputada Sepúlveda. Me informan de Secretaría que la versión oficial va a estar en los pupitres una vez finalizada la sesión. Muchas gracias, presidente. Bien, han ingresado a la Secretaría dos proyectos de acuerdo y el secretario dará lectura a la parte dispositiva de ambos. El primero de ellos, de las diputadas señora Yasna Proboste, Aldo Cornejo, Gabriel Silva, Ricardo Rincón, José Miguel Ortiz, Sergio Ojeda, Fuad Chaín, Patricio Vallespín, Matías Walker, Claudio Arregada, y además se han adherido el diputado Jaime Piloski y Pablo Lorenzini. Propone que la Cámara acuerde lo siguiente: solicitar a Su Excelencia, la Presidenta de la República, que adopte las medidas necesarias a fin de permitir en el corto y mediano plazo la capitalización de Codelco, en especial con los recursos provenientes de los excedentes de la ley reservada del cobre. Estos recursos, que se estiman en una cifra superior a los 5.000 millones de dólares, forman parte del Fondo de Contingencia Estratégica y actualmente son administrados y gestionados por el Ministerio de Hacienda. Y en el mismo término, que mientras se discute estas reformas para la capitalización de Codelco, los fondos de excedentes se destinen a un fondo que permita la subutilización en necesidades propias de la educación, la salud, las políticas de seguridad, de contingencia entre desastres naturales, que hoy día debe asumir el Estado con el ejercicio de sus funciones propias. En votación. Gracias, señor secretario. En votación el proyecto de acuerdo. Han votado todas las señoras diputadas, señores diputados. Han votado todos y todas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 50 votos, 21 en contra y 4 abstenciones. Aprobado. A continuación, el señor secretario dará lectura de la parte dispositiva del segundo proyecto de resolución. El segundo proyecto está firmado por los diputados Marcos Espinosa, Lautaro Carmona, la señorita Daniela Chicardini, Roberto Poblete, la señora Marcela Hernando, Luis Lemu, la señora Yasna Proboste, Iván Flores, Claudio Arregada, Sergio Aguiló, y se han adherido los diputados Felipe Letelier, Cristian Uriza, la señora Clemira Pacheco y don José Pérez Arregada. En su parte dispositiva, esta resolución plantea lo siguiente: la Cámara de Diputados acuerda solicitar a Su Excelencia, la Presidenta de la República, para que a través del Ministerio de Hacienda se adopten las siguientes medidas.
Primero, se autorice un plan de capitalización de la empresa estatal del cobre Codelco, además de establecer una calendarización y montos específicos de dicha capitalización. En segundo, se adopta una postura clara sobre la modificación a la ley reservada del cobre. Y por último, se envíe al Congreso Nacional las iniciativas legales respectivas para establecer un mecanismo legal de financiamiento de Codelco y en vez de un mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, se adopte otro con el fin de terminar con los aportes directos que hace dicha empresa a los fines de la defensa nacional. En votación, el proyecto de resolución. Han votado todas las diputadas y todos los diputados. Han votado todas y todos, diputado Monsalve. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 4 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Tras el debate, se aprobó requerir al Gobierno que a través del Ministerio de Hacienda se autorice un plan de capitalización de Codelco con una calendarización y montos específicos. Asimismo, adoptar una postura clara sobre la modificación de la ley reservada del cobre y remitir al Congreso iniciativas legales que establezcan un mecanismo de financiamiento de la cuprífera estatal y de las Fuerzas Armadas para terminar con los aportes directos que hace la empresa a la defensa nacional. Tanto el presidente ejecutivo de Codelco como el presidente del directorio y la ministra de Minería coincidieron que a pesar de las dificultades en la baja del precio del cobre, el desarrollo de los proyectos estructurales no va a sufrir ningún tipo de modificación en términos de lo que es el desarrollo y el término de estos proyectos. Así que desde ese punto de vista nos vamos más tranquilos. Lo que sí nosotros estamos particularmente preocupados, y es un tema que corresponde analizarlo también políticamente, es el tema de la ley reservada del cobre y su urgente derogación. Nosotros insistimos, hemos insistido, vamos a seguir insistiendo en que hoy día el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas no puede estar ligado a la compañía minera estatal. Esto resulta una pesada mochila para Codelco y además impide que nosotros desarrollemos un debate abierto, transparente y de cara a la ciudadanía en lo que es el financiamiento para nuestras Fuerzas Armadas aquí en el Congreso Nacional. Y un segundo punto que tiene que ver con el rol de Codelco dentro de lo que es el desarrollo de la industria del litio. La Comisión Asesora Presidencial encomendó que se creara una Corporación Nacional del Litio y nosotros creemos que desde Codelco se pueden generar a través de una corporación independiente de Codelco, pero con trabajadores profesionales de Codelco, la explotación, administración y comercialización de lo que es este producto que hoy día en el mercado de metales y de minerales no metálicos está adquiriendo cada día un mayor valor. Otra resolución aprobada solicita al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias que permitan, en un corto plazo, la capitalización de los actuales fondos excedentes de la ley reservada del cobre en Codelco, recursos que se estiman superiores a los 5.000 millones de dólares y que forman parte del Fondo de Contingencia Estratégico, siendo administrados y gestionados por el Ministerio de Hacienda. Hay una discusión en Codelco que muchas veces como que se deja tomar por la ideología y poco por el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? Codelco tiene proyectos estratégicos muy importantes que si no los hace ahora se va a perder su capacidad productiva lentamente en el tiempo y eso va a afectar. Y lo importante es que esos proyectos se hagan. Y se hagan ya sea capitalizando, ya sea con deuda, ya sea con otros mecanismos, incorporando también a nuevos actores privados, como se hace en alguna iniciativa, pero lo importante es avanzar. Y yo creo que lo que se necesita son tres cosas fundamentales. La primera es que el dueño de Codelco, que es el fisco, tenga una política de largo plazo, de definir cómo va a ir capitalizando, cómo va a aportar dividendos, cómo va a tomar los dividendos y los va a distribuir. Lo segundo, un mejor gobierno corporativo para que las decisiones de Codelco sean autónomas y tengan sentido. Y lo tercero, yo creo que lo que hay que hacer es disminuir la influencia de grupos de trabajadores que no solo buscan una remuneración justa, sino que muchas veces inhiben que se puedan tomar buenas decisiones en Codelco, como abrir nuevos proyectos o cerrar algunos que ya no tienen viabilidad en el tema. Este es un gobierno donde se comprometió a capitalizar Codelco, pero la verdad no hay mucha plata. Si ese es el problema de este gobierno, que al final ha frenado tanto el crecimiento económico que no tiene recursos. Yo creo que para el ministro de Hacienda es una decisión muy difícil, porque tiene que hacer cuadrar los números. Lo importante es que el gobierno reaccione y yo creo es que retome una senda de que Chile vuelva a crecer. Si eso sucede, se van a poder tomar decisiones mucho más fáciles en temas como Codelco.
La Cámara además planteó que mientras se discuta la derogación de la ley reservada del cobre, se cree un fondo con los excedentes por concepto de capitalización que cubra las necesidades de educación, salud, políticas de seguridad social y de contingencias ante desastres naturales que debe asumir el Estado en el ejercicio de sus funciones.